Damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala y que nos permite nuevamente compartir en familia. Es una bendición el que podamos cada domingo el poder unirnos, ¿verdad? Y recibir esta palabra maravillosa de nuestro Padre. Estamos seguros que Él tiene grandes propósitos para nosotros. Él nos ha dicho que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bendición, pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de restauración. Y estamos absolutamente seguros que si perseveramos en Cristo y perseveramos en la gracia de Dios, vamos a ver cristalizado todo el plan que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos arraiguemos y nos cimentemos en Cristo, en la gracia, en el Espíritu, que son sinónimos, ¿verdad?, de quien mora y vive efectivamente en nuestros corazones. Así que damos gracias a nuestro Padre maravilloso que nos permite justamente el día de hoy compartir, ¿verdad?, con todos ustedes este tiempo en el cual seguro Él tiene palabras de vida para todos y cada uno de nosotros. Es importante que en cada reunión nuestra intención, nuestro deseo, sea descubrir más lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Una de las peticiones que hacía el apóstol Pablo para los efesios, en Éfeso, era justamente el que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque esto es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Nosotros necesitamos conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y nosotros lo que necesitamos descubrir es que la respuesta de nuestro Padre amoroso para cada uno de nosotros en este tiempo y en el futuro es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús incluye toda la previsión y la provisión que tú necesitas para todas las áreas de tu vida. En el área espiritual, en el área emocional, la del alma, en el área del cuerpo, en el área de la familia, en el área de la economía. Realmente necesitamos a Cristo Jesús. Él es todo lo que necesitamos. Toda necesidad que nosotros podamos experimentar a nuestro alrededor, toda carencia, ¿verdad?, grita y clama, ¿verdad?, a Cristo, porque Cristo efectivamente es su suficiencia. Y nosotros tenemos que permitir que nuestro Padre Eterno imprima esta realidad en lo más profundo de nuestro ser. No olvidemos que nosotros venimos de una historia pasada en nuestra vieja creación. Una historia de escasez, de enfermedad, de temor, de miedo, de angustia y de incapacidad para poder normalmente enfrentar muchos retos de nuestra vida. Esa es la historia que nosotros arrastramos, porque es la historia de Adán mismo. Y la historia de Adán es la historia de todos y cada uno de nosotros. Todos heredamos lamentablemente la triste historia de Adán. Todos lamentablemente heredamos todo lo que Adán efectivamente perdió el momento en que determinó escuchar una voz distinta de la de su padre. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, en cambio por Cristo, en la misma sintonía, que hoy por Cristo en cambio recibimos todas las buenas cosas. Así que hermanos, agradecemos a nuestro Padre por este tiempo y le pedimos que nos dé luz y sabiduría para que podamos cada día entender más sus profundidades. Hemos estado viendo en estas 2 últimas semanas del Salmo 34 y contestando la pregunta maravillosa, versículo 12, que dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y ya hemos dicho que, por supuesto, todos nosotros queremos muchos días, pero para ver el bien. No queremos muchos días para pasarla mal. No queremos muchos días para que efectivamente nuestra vida sea una vida desgraciada, una vida de
permanente sufrimiento, de continua desazón, de angustias y de situaciones que muchas veces no las podemos tolerar. ¿Para qué vivir de esta manera? Pero la pregunta que plantea aquí la Escritura es cómo vivir muchos días viendo el bien, ¿verdad? Y este es el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Realmente el Señor no nos creó para maldición. Él nos creó para bendición. Él nos creó para satisfacción. Él nos creó para que podamos nosotros disfrutar de todo lo maravilloso que es nuestro Padre. Ese fue el propósito central de Él. Y esa perspectiva no ha cambiado. Hasta el día de hoy sigue siendo el propósito central para cada uno de nosotros, de parte de nuestro Padre, el que seamos benditos. Fíjate, por ejemplo, en el Salmo 1, cuando el Señor arranca y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y fíjate, y todo lo que hace prosperará. La intención de Dios es que seamos fructíferos. La intención de Dios es que prosperemos en cada área de nuestra vida. Esto lo vemos también en el Evangelio, cuando el Espíritu, ¿verdad? A través del apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Amado, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Fíjate esa tremenda bendición, ese deseo y esa apertura del corazón del Espíritu Santo para ti y para mí. Amado, yo deseo, ¿verdad?, que seas prosperado en todas las cosas. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Así como prospera tu alma y que tengas salud. Este es el propósito que Dios tiene enraizado para cada uno de nosotros como sus hijos. Lamentablemente las personas que aún todavía no conocen a Cristo Jesús, por supuesto se pierden esta bendición y se pierden este deseo de parte de Dios. ¿Por qué? No porque Él no tenga una bendición para ellos, sino porque todavía el Señor no les ha amanecido, es decir, no han conocido la realidad de la obra de Cristo a favor de todos los seres humanos. Y es por esto tan importante, hermanos, el que nosotros nos sintamos deudores al mundo entero. Nosotros somos deudores al mundo entero de la esperanza que llevamos en nuestro espíritu, porque esta esperanza es lo que el mundo entero necesita, más allá de que lo reconozca o no lo reconozca. Nosotros somos deudores al mundo porque sabemos que la realidad de Jesucristo, ¿no es cierto?, es la respuesta de nuestro Padre, ¿verdad?, para toda carencia, para toda injusticia y efectivamente para toda circunstancia humana y de mortalidad en la cual nosotros vivimos. Así que por eso somos deudores al mundo, por eso somos deudores a las personas que están a nuestro alrededor. Porque finalmente si yo estoy experimentando la vida de Jesucristo y estoy en el proceso de entender, conocer más a Él, pues ojo que las personas que están a nuestro alrededor de alguna manera también tienen efectivamente el mismo derecho. Tal vez todavía no han escuchado la palabra viva de Dios. No han tenido la oportunidad de tener enfrente a alguien que esté experimentando a Cristo en su vida como para que efectivamente pueda hablarles de esta experiencia. Y nosotros, cuando hemos sido puestos por nuestro Padre delante de personas, delante de circunstancias, delante de situaciones en las cuales efectivamente vemos carencia, vemos dificultad, vemos dolor, vemos enfermedad, pues es el momento en donde el Señor nos dice, aquí yo te he puesto delante de esta circunstancia para que tú traigas esperanza, para que tú traigas vida, para que tú traigas a las personas lo que yo soy, lo que yo he hecho por ellos, y puedan venir a disfrutar de esta gran bendición que efectivamente el Señor tiene en nuestro corazón. Entonces, es maravilloso saber que efectivamente nuestro Padre tiene el deseo ferviente de que nosotros veamos muchos días, pero para ver el bien. Y hemos estado mirando cómo, en cambio, el enemigo, que va en contracorriente, él conoce de nuestras debilidades y efectivamente él conecta nuestros pensamientos, él conecta nuestro entendimiento, él conecta nuestro hablar al mal.
Y sin darnos cuenta, nosotros estamos permanente y continuamente confesando mal, confesando muerte, confesando enfermedad, confesando carencia, confesando tristeza. Las cosas no me funcionan, las cosas van a estar peor de aquí en adelante. Y esto es lo que está confesando el mundo entero, lo hemos dicho. Lo confiesa en las redes sociales, lo confiesa a través de los periódicos, lo confiesa a través de las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces negativas, justamente porque están contaminadas de negativismo. Y es por esto, hermanos, que nosotros debemos tener un espíritu de discernimiento. Si nosotros estamos permanente y continuamente en contacto con las malas noticias, con la desazón, con la muerte, con la tristeza, con el sufrimiento, con el desastre, con el desánimo, esto es justamente lo que Satanás está infundiendo en nosotros. Y nuestra carne es muy propicia para inclinarse hacia la muerte, porque todas estas circunstancias son parte de la muerte. Nuestra carne es como un imán para esas cosas. A nuestra carne le gusta el chisme, a nuestra carne le gusta ver el sufrimiento de los demás, a nuestra carne de alguna manera le llama la atención el enterarse de efectivamente malas noticias. Entonces no debemos nosotros dejar que nuestra carne efectivamente domine en nuestra propia vida en este sentido, porque a la final lo que está trayendo a nosotros es mal, es dolor, es dificultades, angustias y problemas. Ahora, el Espíritu, en cambio, lo que trae hacia nosotros es esperanza, es lo que Dios quiere para nosotros, es el propósito por el cual efectivamente nuestro Padre nos creó. Y la Escritura lo que trae para nosotros básicamente es el hecho de que efectivamente tengamos toda la armadura que Dios nos da en Cristo Jesús para que podamos enfrentar las circunstancias, las dificultades, la pobreza, la escasez, la enfermedad y cualquier cosa que efectivamente vamos a tener que enfrentar. Hermanos, es fácil hablar así, como yo estoy comentando. Otra cosa distinta es que en el día a día, cuando estamos nosotros al calor de la prueba, al calor de la lucha, al calor de la escasez, al calor de la dificultad, efectivamente nos enraicemos y nos aferremos en nuestra conciencia a esta realidad. Aun cuando las cosas sean distintas o diferentes en nuestra experiencia, aun cuando nuestros sentimientos no necesariamente estén de acuerdo con estas palabras, aquí los sentimientos no cuentan. Aquí las circunstancias externas no cuentan, aquí lo que cuenta es que la palabra de Dios es viva y eficaz y allí es donde nuestra fe se va apropiando de todo aquello que efectivamente Dios dice. No olvidemos que nuestra mente, y la Escritura lo deja muy claro, para nuestra mente es locura, ¿verdad? Las cosas de Dios. Y la Escritura dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Se han de discernir espiritualmente, es decir, la mente ve como locura las promesas que Dios nos hace a nosotros. Cuando efectivamente vemos con nuestros propios ojos humanos que la situación es un desastre, ¿cómo nosotros podemos creer que las cosas están bien? Cuando el Señor nos dice que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo nosotros, verdad, cuando estamos viviendo un evento real de enfermedad, podemos decir que efectivamente nosotros somos sanos? La mente es contraria a ese tipo de confesión porque la mente está normalmente cimentando objetivamente sus decisiones y sus creencias respecto de lo que experimenta. Pero ojo, aquí no es un tema de mente, aquí es un tema de fe. En cambio, la fe no pone reparos a Dios. La fe le cree a Dios. La fe realmente dice amén a todo lo que Dios dice. Más allá de que para la mente sea una locura, la fe dice amén. Si hoy yo estoy pasando una circunstancia difícil y el Señor me dice que Él ha provisto todo lo necesario para que yo lo pueda enfrentar, ¿verdad? Eso dice la Escritura, mi fe dice amén, así es porque el Señor lo ha dicho. La mente dice no puede ser. Esta es la lucha en la que permanentemente nos encontramos. Y de ahí es que nosotros tenemos que enraizarnos y cimentarnos en el amor que es Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, para que efectivamente el Señor demuestre que su palabra es la que realmente se pondrá en práctica. El Señor ha dicho
que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, porque su palabra es eterna. Entonces las palabras de las cuales nosotros nos estamos aferrando no son palabras que jamás van a pasar, sino son palabras presentes, permanentes, continuas y futuras. Por lo tanto, estamos muy confiados, ¿verdad?, en la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, hemos estado mirando que efectivamente la idea y la perspectiva del Señor, como vimos la semana pasada, para que nosotros podamos comenzar a experimentar estos días buenos y largos, ¿verdad? Nos llevan a que nosotros nos conectemos, como dice los versículos 1 y 2 del Salmo 34, nos conectemos a la bendición. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estemos conectados a la bendición. Estemos conectados a la alabanza. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estemos conectados, ¿verdad?, a lo que Jehová nuestro Dios, a lo que nuestro Padre precioso es en nuestra alma. Fíjate, en lugar de estar nuestra lengua conectada al mal y estando confesando, aquí estamos nosotros confesando bendición. Aquí estamos nosotros confesando alabanza. Aquí estamos nosotros confesando gloria en nuestro Dios y Jesucristo, ¿verdad? Esto va a ser una tremenda diferencia en tu vida, porque definitivamente también esta confesión trae a nuestras propias vidas, ¿verdad?, esta esperanza, trae esta provisión, trae sanidad, trae esta libertad que nosotros estamos confesando con nuestra boca. Que si creyeres, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. Esa es la metodología que el Espíritu nos presenta. Si confesares con nuestra boca y creyeres en tu corazón. Es decir, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Mira, la razón por la cual tú hoy has calificado para recibir todas las bendiciones de Dios es Cristo Jesús. La razón por la cual tú hoy calificas para recibir todas las promesas de Dios es efectivamente la obra que Cristo ha realizado en la cruz del Calvario y la obra de redención que Cristo ha realizado para ti y para mí. Nosotros calificamos por Cristo, no calificamos por nosotros mismos. Satanás quiere meterte en la cabeza de que tú calificas delante de Dios por tus propias obras y por tus propios hechos. Esto es lo que la religión enseña permanente y continuamente, apartándose de la provisión que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús, lo cual es una aberración, lo cual definitivamente es una herejía si lo queremos ver así, porque lo que hace es echar a un lado el sacrificio de Cristo y la justicia de Cristo para que nosotros establezcamos nuestra propia justicia y sobre la base de nuestros propios méritos nosotros podamos recibir la bendición que Dios nos da, lo cual hace que todos absolutamente seamos descalificados. Si nosotros tenemos que ser aceptados por nuestro Padre, por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, entonces todos absolutamente estamos descalificados. Y por esto la Escritura dice que nuestra salvación, es decir, nuestra liberación, nuestra provisión, nuestra sanidad, no es por obras para que nadie se gloríe, sino mediante la fe en Jesucristo. Para eso se nos dio a Jesucristo, para que Jesucristo sea nuestra paz con Dios, para que Jesucristo se convierta en nuestra justicia, en nuestra justificación, en nuestra salvación, en nuestra provisión, en nuestra sanación, en nuestra liberación, en nuestra redención, en nuestra sabiduría. Por esto es que tú te tienes que aferrar en tu conciencia a Cristo Jesús. En nuestra conciencia nosotros a estas alturas del partido tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él. No por nosotros, no porque nosotros seamos santos y sin mancha desde la perspectiva de nuestra carne, sino porque al nosotros tener una nueva oportunidad en Cristo, un nuevo comienzo en Cristo Jesús, nuestra raíz ya no es una raíz de pecado, una raíz de temor, una raíz de injusticia. Ahora nuestra raíz es una raíz de justicia, es una raíz de santidad, es una raíz de piedad, es una raíz de gracia y de misericordia.
ahora nosotros hemos sido injertados, dice la Escritura, ¿verdad? En el olivo natural. Nosotros fuimos cortados del olivo silvestre y ahora hemos sido injertados en el olivo natural. Ahora nosotros hemos sido injertados en nuestro Dios, en nuestro Padre. Ahora somos las ramas de Él. Por eso es que el Señor nos dice que en esta analogía preciosa y en esta parábola de la vid y los pámpanos, Él nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos, dentro de todo lo que es la vid, son el órgano o la parte de la vid que expresan y manifiestan el fruto de la vid, que son estas preciosas uvas ricas, jugosas, etc. Eso es lo que tú y yo somos. Nosotros somos el pámpano, ¿verdad?, que permite que los frutos del Espíritu Santo sean una realidad a través de nosotros, para que nosotros los disfrutemos y para que los que están a nuestro alrededor también los puedan disfrutar. Así que es maravilloso saber que ahora nuestra boca, hermanos, tiene que estar conectada a la bendición, a la alabanza, a la gloria de Cristo en nuestro corazón. Ya no nuestra lengua conectada al mal, como hemos visto. Fíjate lo que la Escritura dice. Este es el comienzo de que tú comiences a ver días buenos en tu vida. Días largos y buenos. Porque inclusive esta confesión lo que va a traer es sanidad para tu espíritu, sanidad para tu alma, sanidad para tu cuerpo. La Escritura nos dice que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. ¿Cómo nosotros efectivamente somos vivificados por el Espíritu? Pues nada, estando conectados con el Espíritu. Y estar conectados con el Espíritu es estar conectados por medio de nuestra confesión y por medio de la creencia en nuestro corazón a la bendición, a la alabanza y a la gloria de Cristo permanentemente en nuestro espíritu y en nuestra alma. De ahí que, hermanos, nosotros debemos permitir que Cristo viva por la fe en nuestros corazones. Tú tienes que estar permanente y continuamente consciente de que Cristo vive por la fe. Muchas veces seguramente tú tienes episodios durante el día en donde estás trabajando o estás de alguna manera en tus actividades diarias y de pronto hay algo dentro de ti que está alabando a Dios, que está diciendo Padre mío, que está diciendo Señor te alabo, que está diciendo Señor tú eres bueno, que está diciendo en medio de algún problema que estás enfrentando Señor tú eres más grande que esto. Este es el Espíritu hablando dentro de tu corazón. Ahora, más oído al Espíritu, porque el Espíritu ya está actuando dentro de cada uno de nosotros. No te olvides que la Escritura nos dice algo maravilloso. Nos dice que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él pueda interceder por nosotros en momentos en los cuales somos incapaces de poder entender qué es lo que nos está sucediendo y somos incapaces de poder pedir como conviene. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos lo que nos pasa y lo que nos sucede. Pero el Espíritu nos ha sido puesto para que se levante en esas circunstancias. Algo que a mí me fortalece es que cuando yo puedo estar pasando situaciones que soy incapaz de poder resolverlas por mí mismo, yo sé que el Espíritu Santo me ha sido dado y Él está intercediendo por mí en ese momento con gemidos indecibles. Yo sé que el Espíritu me ha sido dado para que en estas circunstancias Él haga el trabajo por mí, porque yo no soy capaz de poder entender lo que me está sucediendo. Qué maravilloso que es nuestro Padre. Inclusive Él nos dio el Espíritu para que cuando nosotros estemos inseguros, para que cuando nosotros no sepamos, no entendamos lo que estamos viviendo, Él esté efectivamente intercediendo por nosotros. Esta es la esperanza que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Vimos nosotros hasta este versículo 3 la semana pasada y hoy vamos a continuar con el versículo 4 en esta última parte que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate, aquí hay algo muy importante, ¿no? Es una cadena que arranca con bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, ¿verdad? Lo oirán los mansos, es decir, el oído espiritual se comienza a afinar en este medio ambiente de la bendición, de la alabanza y de la gloria a Dios. ¿Sí se dan cuenta que ese medio ambiente lo que hace es que nuestro oído se afine hacia las cosas de Dios? Pero cuando nosotros, ¿verdad?, damos rienda a nuestra carne,
y permitimos que nuestra carne se desarrolle o se mantenga en un medio ambiente de temor, de miedo, de inseguridad y de confesión de maldad y de muerte, más bien nuestro oído se hace más propenso e inquieto hacia, ¿verdad?, la incertidumbre, y estamos nosotros mucho más abiertos y mucho más expectantes de las malas cosas que vamos a recibir en lugar de las buenas cosas que el Señor nos dice que nos ha dado en medio de tanta tragedia y de tanta escasez. Hermanos, por Dios, si tú sientes hoy pesimismo en tu corazón, revisa lo que estás escuchando. La bendición, la alabanza, el gloriarte en el Señor en tu alma, comienza a despertar tu oído espiritual y, ¿verdad?, y comienzas a alegrarte en tu corazón en esta esperanza preciosa y maravillosa que es Cristo para nosotros, y eso comienza a ser un bálsamo en medio de las dificultades que estás viendo. Pues entonces te aseguro que eso está directamente conectado a lo que tú estás permitiendo que entre en tu corazón. Permitiendo que entre en tu corazón. Satanás ahora nos bombardea a través de las redes sociales con mucha noticia mentirosa, negativa y que efectivamente viene desde la confusión de Satanás. Nosotros vemos ahora, ¿verdad?, que esta pandemia, por supuesto, a todos de alguna manera nos ha golpeado, pero vemos cómo, ¿verdad?, la gente ahora está esperando peores tragedias todavía. Y ya nosotros de alguna manera tomamos, ¿no es cierto?, la posta de ciertos personajes que se han vuelto en agoreros de la tragedia y nos están diciendo permanente y continuamente que las cosas que vienen adelante son peores. Y nosotros, en lugar de escucharle a Cristo, ¿no es cierto?, que Él sí dice en su palabra, ¿no es cierto?, que la maldad del mundo se multiplicará y por tanto los males del mundo también se multiplicarán. Él lo dice, pero lo dice respecto del mundo, no respecto de nosotros. Porque en cambio, respecto de nosotros, Él nos dice que la vida de la piedad, ¿no es cierto?, es una vida que arranca como el amanecer, como cuando efectivamente el alba despunta en la mañana y se va haciendo claro el día hasta que llega a ser perfecto, ¿verdad?, cuando el sol sale en su esplendor, refiriéndose a la vida que hoy tú y yo tenemos, que en lugar de irse apagando y estar metiéndose en la oscuridad, es una vida que cada día más va entendiendo, ¿verdad?, esta realidad maravillosa de Cristo como nuestra esperanza y de Cristo como nuestra eternidad y de Cristo como nuestra provisión y nuestra bendición, aún en medio de este mundo de maldad. Entonces aquí hay dos corrientes, la corriente de este mundo, ¿no es cierto?, y tenemos por el otro lado la gracia de Dios, en la cual nosotros efectivamente podemos descansar. Y la gracia de Dios es Jesucristo morando en nosotros. La gracia de Dios es que el Espíritu Santo esté repitiendo en nosotros la palabra preciosa que nos ha sido dada permanente y continuamente. Por eso dice la Escritura que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Porque cuando la palabra de Cristo está repasándose y está realmente dándose la vuelta en mi corazón, entonces realmente es el Espíritu mismo formando a Cristo dentro de mis entrañas. Es por eso que el apóstol dice que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Porque esa palabra de Dios es viva y eficaz y lo que está haciendo básicamente es componiendo y formando a nuestro maravilloso Señor dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos una potencial María que fue engendrada por Dios y por el Espíritu Santo para que efectivamente Cristo pueda ser creado en su vientre. Nosotros hoy hemos sido efectivamente, ¿verdad?, se nos ha engendrado por Dios en cada uno de nuestros corazones para que Cristo efectivamente pueda ser dado a luz por todos y cada uno de nosotros. Es exactamente lo mismo, es la misma idea, pero ¿cuánto de Cristo nosotros estamos recibiendo todos los días? Entonces el punto central es, conéctate a la alabanza, conéctate a la bendición, conéctate a glorificar al Señor en tu alma. Eso lo que hará es que se despierten tus oídos, ¿verdad?, espirituales, y aquí dice, lo oirán los mansos. Los mansos son aquellos que efectivamente tienen la mansedumbre de Cristo, porque es por la mansedumbre de Cristo que yo soy manso.
Así como Él es manso, yo soy manso. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y que soy humilde de espíritu. El Señor Jesucristo es manso y humilde de espíritu. Y el humilde de espíritu no es el pobrecito, no, el humilde de espíritu es aquel que hace honor y da crédito a la palabra de Cristo en su espíritu, desechando la palabra del enemigo. El orgullo nuestro es dar crédito a nuestra sabiduría humana. Ese es nuestro orgullo. Pero la sabiduría y la humildad de Cristo es aceptar la palabra de su Padre. Y eso es lo que tú y yo efectivamente tenemos que manejar en este tiempo. Busqué a Jehová y Él me oyó, ¿no es cierto? Y me libró de todos mis temores. Mira, toda esta perspectiva, ¿no es cierto?, que estamos hablando, lo que nos va a llevar cuando estamos conectados directamente al Señor es que lo busquemos permanente y continuamente. Es decir, nosotros comenzamos a hacer de la búsqueda de Él internamente, en nuestro espíritu, ¿no es cierto?, una forma de vida, porque finalmente sabemos que Él es quien nos da la vida. ¿Por qué buscamos nosotros a Jehová? ¿Por qué lo buscamos? Porque efectivamente nosotros estamos recibiendo los beneficios de Él en nuestra alma y en nuestra propia vida. Nosotros siempre vamos a buscar aquello que sabemos que nos hace bien. Siempre vamos a buscar a aquel que sabemos que nos ama, a aquel que sabemos que nos perdona, a aquel que sabemos que aun cuando nosotros seamos infieles, Él nos sigue siendo fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros vamos a buscar a aquel que incondicionalmente estará a nuestro favor a cada momento y a cada circunstancia y que ha provisto en Cristo Jesús una salida para cada situación que nosotros tengamos que enfrentar. Así que busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces, me gustaría aquí en el Salmo 34:10 justamente, más abajito, la Escritura nos dice sobre esta misma perspectiva, fíjate, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, ¿por qué buscamos nosotros al Señor? Nosotros buscamos al Señor porque Él es nuestra fuente de bendición, de provisión, de sanidad. Él es nuestra fuente de sabiduría para que podamos efectivamente enfrentar este mundo y el venidero. Nosotros buscamos a Él como el niño busca a su madre por protección, por alimento, por cariño, por amor, por cuidado. Nosotros buscamos a Él básicamente ¿por qué? Porque Él, como dice el Salmo 34:10, hará que no tengamos falta de ningún bien. Fíjate lo que está en el corazón de papá. En el corazón de papá es que tú no tengas falta de ningún bien. Si nosotros que somos malos queremos esto con todo nuestro corazón para nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no tiene prendido en nuestro corazón el hecho de que nosotros no tengamos falta de ningún bien? La Escritura nos dice algo maravilloso. Nos dice que no nos engañemos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Todas las buenas cosas nos vienen de Dios. Todas las buenas cosas nos vienen de Él. Todas las bendiciones, todos los buenos momentos nos vienen de Dios. Porque Él es efectivamente quien quiere nuestro bienestar. Entonces Él promete aquí que los que le buscamos no tendremos falta de ningún bien. La pregunta, hermanos, es que si nosotros de alguna manera estamos viviendo escasez o estamos más bien mirando una suerte permanente y continua de escasez y contrario a lo que dice aquí la Escritura, los que le buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, pero si nosotros al contrario estamos experimentando, ¿verdad?, una carencia absoluta de muchas buenas cosas, yo me debería preguntar, ¿a qué está conectada mi lengua? Si yo estoy conectado a la corriente de este mundo, o yo estoy conectado a confesar la bendición, a confesar la alabanza, a confesar la gloria que Cristo es en mi corazón. Hermanos,
Nosotros somos un imán para las buenas cosas o para las malas cosas. Y lo que nuestra boca confiesa y cree en su corazón, atrae todo aquello para sí mismo. Si nosotros nos diésemos cuenta que esto que estoy comentando es una realidad, cada día nos esforzaríamos por confesar fe. Y esta es la buena batalla de la fe, justamente de esto se trata. La buena batalla de la fe tiene como fin confesar permanente y continuamente todos los bienes que efectivamente tenemos por Jesucristo. Esta es la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es no dar crédito a las palabras del enemigo por más evidentes, por más pruebas que pueda poner delante de ti. Entonces, el Señor ha prometido que los que le buscamos no tendremos falta de ningún bien. Salmo 34:10. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 7:7-8 en esta misma línea. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que ama se le abrirá. El libro de Santiago en consonancia dice: ustedes no tienen porque no piden. Y cuando ustedes piden no reciben porque piden mal, para gastarlo en vuestros deleites y placeres. Dice, pero alguno cuando pida, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que sube y que baja. Este es comparable al hombre de doble ánimo. Que el hombre de doble ánimo es el hombre carnal que normalmente pide no creyendo o pide dudando. Pero cuando nosotros pedimos creyendo, es decir, cuando nosotros pedimos desde Jesucristo, desde la provisión, cuando nosotros pedimos no desde la necesidad, sino desde la provisión que ya es Cristo para nosotros, entonces efectivamente nosotros estamos pidiendo con fe. Pedir con fe es pedir con Cristo como el mediador entre mi Padre y yo. Es entender y discernir la vida y el cuerpo de Cristo dentro de mí mismo, para saber que por los méritos de Cristo yo voy efectivamente a recibir aquello que mi Padre me ha prometido. Es decir, eso es pedir con fe. Pedir con fe es pedir por los méritos de Él y estar seguro de que por los méritos de Él yo voy a recibir la bendición de Dios. No se trata de cuánto yo merezco de parte de mi Padre el recibir un favor o una bendición de Él. Es cuánto mi Padre ha provisto para mí en Cristo Jesús, para que por los méritos de Él y yo siempre viniendo a través de Él pueda agradecer al Señor que voy a recibir lo que pido por el amor que Él tiene a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Lo cual es maravilloso. Es decir, esa es la fe con la cual nosotros necesitamos pedir. Esa fe está basada realmente en un poder notariado o en un poder legal que nuestro Padre nos ha dado a nosotros, que por los méritos de su Hijo nosotros nos merecemos todas las bendiciones de Dios. Ahora, cuando nosotros venimos delante de Dios por nuestros propios méritos, entonces ahí vamos a tener problemas, porque hay momentos en los cuales nosotros vamos a creer que nos merecemos la bendición de Dios, lo cual no es así, y va a haber momentos que nosotros creemos que no nos merecemos la bendición de Dios. ¿Y de qué va a depender? Pues de mi comportamiento, de mi propia justicia, lo cual sea que me haya portado bien no me califica delante de Dios, o sea que me haya portado mal, tampoco aquello, ¿verdad?, me califica o me descalifica delante de Dios.
lo que me califica o me descalifica delante de mi Padre ahora es mi fe puesta en Cristo y que por los méritos de Él yo tengo que recibir las bendiciones de mi Padre Celestial. Así que qué maravilloso es saber que cuando yo vengo a pedir, se me va a dar. La Escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué el Señor me tiene que dar? ¿Por qué el Señor promete que yo voy a hallar? ¿Por qué el Señor promete que se me abrirá? Pues por Cristo Jesús. Por Él. Estamos conscientes nosotros de que cuando venimos a Él, y por eso el Señor dijo, ahora yo voy a mi Padre. Ninguna cosa habéis pedido en mi nombre, mas ahora todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre les dará. ¿Por qué? Porque el nombre de Él es el que nos acredita. El nombre de Él es el que hace que efectivamente nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Cuando yo golpeo la puerta a mi Padre, le digo, Padre, en el nombre de Jesucristo vengo a hablar contigo. Y mi Padre me abre. Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Te pido que me bendigas en este tema y en este otro tema. Y mi Padre, por los méritos de Jesucristo y en honor a su palabra, lo que va a hacer es actuar en consecuencia. Pero la Escritura dice que muchos nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros placeres. Nosotros cuando lo gastamos en nuestros placeres es que no estamos viniendo por los méritos de Jesucristo, porque parte de la fe es que cuando yo vengo por los méritos de Jesucristo, es que yo estoy viendo los méritos de Cristo en mí, y ver los méritos de Cristo en mí, es decir, estar enraizado y aferrado en la gracia, hace que sin que yo sepa, sin que yo me dé cuenta, la justicia de Dios sea en mí una realidad. Es decir, el Padre está viendo los hechos y los actos de Cristo a través de mi propia vida. Y eso va a ser también algo que en nuestra propia experiencia se va a comenzar de alguna manera a mostrar. La Escritura nos dice algo maravilloso respecto de la gracia. Nos dice que el pecado, en el libro de Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, cuando estamos bajo la gracia, el pecado no es capaz de poder convertirse en nuestro Señor. Es decir, el pecado no nos puede dominar. ¿Cuándo el pecado no nos domina? Cuando estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Estar bajo la ley es obrar para que no haga esto y no haga lo otro. Pero estar bajo la gracia de Dios es creer que por los méritos de Jesucristo yo he sido calificado. Por la obra de Jesucristo en la cruz yo he sido muerto juntamente con Él en la cruz del Calvario. Por la sepultura de Cristo yo he sido sepultado juntamente con Él, y por la resurrección de Jesucristo yo he sido vuelto a levantar a una nueva oportunidad, a un nuevo nacimiento, a un nuevo comienzo juntamente con Él. Este creer que es la obra de Cristo a nuestro favor hace que el pecado pierda poder sobre nuestra propia vida. Hace que la injusticia comience a desaparecer de nuestra propia experiencia. Y hace que espontáneamente nuestros hechos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, nuestra manera de desear comience a ser la manera de pensar, entender y desear de Cristo mismo. Maravilloso, maravillosa gracia. Es por eso, hermanos, que el Señor nos pide que nos esforcemos en la gracia. Si en algo Él nos pide que nos esforcemos es en la gracia, no en portarnos bien y no en no pecar, sino que nos esforcemos en la gracia, porque la consecuencia de esforzarnos en la gracia no solamente es victoria contra el pecado, sino también es provisión permanente y continua para todas las necesidades de tu vida. Es un paquete completo de bendición que el Señor nos ha regalado en la gracia que es Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Así que busqué a Jehová y Él me oyó, y fíjate, y me libró de todos mis temores. Quiero que
escuches bien este versículo, mi hermano, me libró de todos mis temores, todos mis temores. ¿Cuántos temores tienes en tu corazón hoy? De los aún no te puedes librar. Pues aquí dice, y me libró de todos mis temores. ¿Quién me libra de todos mis temores? Todos mis temores. Los pequeños, los chiquitos, los grandes. Los temores que siempre te aquejaron, los temores que te siguieron desde niño, desde la infancia. ¿Verdad? Esos temores han sido aplastados por nuestro Señor y Él te libra. ¿Quién te puede librar de todos tus temores? No te va a librar, ¿verdad? Como el médico al cual tú seguramente estás yendo para que te dé unas pastillas. No, aquí Él te libra de todos tus temores. Y Él me libró de todos mis temores. Este es el propósito de Dios para que le busquemos. El propósito de Dios para que le busquemos, y Él va a poner en nuestro corazón así el querer como el hacer por su Espíritu Santo, es el que nos libre. Hermanos, nosotros hoy podemos tener muchísimos temores en nuestro corazón, muchísimas circunstancias de temores de enfermedad, temores económicos, temores de personas que nos persiguen, temores de relación en nuestro matrimonio, temores de, yo qué sé, mil cosas, pero aquí el Señor utiliza la palabra y me libró de todos mis temores. ¿Pero por qué? Porque busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Pero fíjate que este buscar a Jehová es una consecuencia también de estar conectados a bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Estar conectados a bendeciré a Jehová en todo tiempo, a que su alabanza estará de continuo en mi boca, a que me gloriaré, mi alma se gloriará en Jehová, a el que mis oídos serán abiertos para poder, ¿verdad? Escuchar y yo me pueda alegrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es maravilloso ver que todo esto viene como consecuencia de estar conectados con la bendición de Dios, de confesar la bendición de Dios, de creer en nuestro corazón la bendición de Dios. Salmo 34, en el versículo 6 nos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Ya no son solamente el hecho de que te libre de todos tus temores, sino que Él te quiere librar de todas tus angustias. Lo que te está angustiando hoy ya ha sido provisto en Cristo Jesús. La salida ha sido provista. Lo que te está angustiando hoy, aquello que te consume el alma, aquello que no te deja dormir, aquello que hace que efectivamente de alguna manera tú te comiences a desesperar. El Señor dice, este pobre clamó ¿a quién? A Jehová. Y le oyó Jehová. Mira, todo tiene que ver con el hecho de que cuando yo estoy conectado a la bendición, cuento con el oído de Jehová a mi favor. Y la consecuencia es que Él me libra de todos mis temores y me libra de todas mis angustias. Todas. Otra vez utiliza la palabra todas, no algunas. Entonces, si yo tengo temores y tengo angustias, pues hermano, conéctate a la bendición. Conéctate a la bendición. Conéctate a la alabanza en tu corazón. Conéctate a gloriarte en Cristo Jesús en tu alma. Desconéctate del hablar maldad. Desconéctate de todo aquello que está trayendo temores y miedos en tu corazón. Los temores y miedos vienen a través de estos canales que Satanás efectivamente ha abierto. Y hoy hay muchísimos canales, personas, medios electrónicos, libros, nuestra propia mente natural. Cuando nos conectamos a eso, esos son los canales que traen toda la basura del diablo y de la muerte, entre ellas el temor y la angustia. Ahora, de todas estas cosas dice la Escritura que nos ha librado el Señor. De todas estas cosas nos ha librado nuestro Dios y nuestro Padre maravilloso. Mira lo que dice el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Otra vez. 2 veces utiliza
el que nos libra en este salmo de todas nuestras angustias? ¿Será que muchos estamos angustiados? ¿Será que la palabra angustia es la más recurrente en este momento en el corazón del pueblo de Dios? ¿Y será que el Señor quiere que nosotros clamemos a Él porque Él tiene la salida para librarnos de todas nuestras angustias? No olvides que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que si tú estás viviendo en este instante una situación imposible, pues calificas para que se convierta en lo posible para Dios. Pero si tú estás viviendo en tu experiencia una situación que todavía tú crees que puedes manejar, pues entonces no necesitas de Dios. ¿Para qué lo necesitas si tú lo puedes manejar? Pero el momento en que el Señor permite que llegues a una posición imposible, entonces calificas para que Dios tome la posta y lo haga posible, espiritual, divinamente, y desde la perspectiva del poder de Dios, actuando a través de todos y cada uno de nosotros. Salmo 34, 19, sobre el mismo tema, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ve, hermano, nosotros somos los justos, no porque seamos justos, sino por el justo somos justos, porque ahora hemos nacido de Él. Eso es algo que te tienes que meter en la cabeza. Ahora somos justos porque Él es justo, somos santos porque Él es santo. Así como nosotros somos injustos porque Adán es injusto, o fuimos injustos porque Adán fue injusto, Él nos dio los genes de injusticia, ahora Cristo nos da los genes de justicia, los genes de poder y todo lo que es Él. Entonces la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo. Satanás sabe que cuando tú te estás sobreedificando en la roca que es Cristo Jesús, cuando Satanás sabe que tú estás entendiendo que tu justicia es Él, que tú estás entendiendo que tu santidad es Él, que tú estás entendiendo que por la obra que Él hizo tú estás calificado delante de Dios para recibir todo lo que le corresponde a Él, entonces Él sabe que técnicamente te has convertido en un potencial peligro para sus fines y para su reino de muerte. Entonces Él va a intentar, ¿verdad?, sacarte de esta posición por medio de las aflicciones, por medio de las dificultades y por medio de las luchas. Y puedes comenzar a experimentar en tu vida cosas que ni siquiera habías sospechado. Personas que levantan en tu contra sin que sepas, sin que tú lo entiendas, sin que tú hayas hecho nada para que esto suceda. Circunstancias que se dificultan sin tener mucho sentido, como que te viene una tras de otra. Y aquí la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo. Gracias a Dios que nuestro Padre es sincero y honesto y nos dice que cuando nosotros estamos en la posición de justicia por Cristo, por supuesto, Satanás va a entrar a hacer todo lo posible por sacarnos de esa condición a través de las aflicciones, sacar de nuestra firmeza. Pero fíjate, pero de todas ellas te librará Jehová. Así que Satanás no tiene ninguna capacidad de poder tener victoria en nuestra contra si nosotros nos mantenemos firmes en nuestro Dios. Nosotros no buscamos la victoria, nosotros lo que hacemos es mantenernos en la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Nosotros no buscamos la provisión, lo que hacemos es tomar la provisión que ya es nuestra en Cristo Jesús. Y nosotros nos acercamos a nuestro Padre simplemente para que a través de nuestra confesión podamos recibir lo que nos corresponde. Por eso la Escritura dice que si confesares con tu boca y que creyeres con tu corazón, tú vas a recibir los beneficios de la salvación. Si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, tú vas a recibir los beneficios de la salvación. Pero si tú estás confesando con tu boca muerte, enfermedad, escasez, dolor, tristeza,
incertidumbre, eso vas a terminar creyendo en tu corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Eso dice el libro de Proverbios. Hermanos, cuando tú escuches a las personas hablar negativismo, cuando escuches a las personas hablar temor, hablar miedo, hablar muerte, pues eso es lo que está viviendo en su corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Así que ojo con las personas que están alrededor, uno tiene que saber discernir, y no para alejarse de las personas, sino que para traerles más bien salvación y para traerles esperanza, que es Cristo Jesús para ellos, que tal vez por eso es que están a tu alrededor hablando toda clase de conversaciones, ahora la llaman las conversaciones tóxicas, ¿no? De aquellas personas que siempre están atrayendo a ti el mal y el negativismo. Relaciones tóxicas, conversaciones tóxicas. Pero no es para que te alejes de ellos, sino es para que tú les hables de la esperanza que tienes en tu corazón. Para que tú les traigas el conocimiento de Cristo y Él les amanezca a ellos en su espíritu. Para eso el Señor trae muchas veces estas personas. Y no también para que nosotros acrecentemos su toxicidad, porque a veces cometemos este error. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque está garantizado que tendremos muchas aflicciones, más cuando hemos decidido mantenernos en la justicia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también está absolutamente garantizado que no habrá ninguna que nos pueda derrotar, porque de todas ellas nos librará Jehová. Y como dice la Escritura, ¿no? Que hay momentos en donde estamos pasando por dificultades, pero cuando nosotros resistimos al enemigo firmes en la fe, Él huirá de nosotros. Y también van a haber momentos de paz y de sosiego, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por valles de delicados pastos me hará descansar. En aguas de reposo me pastoreará. Y efectivamente el Señor va a estar permanente y continuamente trayendo bendición sobre bendición a mi vida. Así que Él me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias, me libró de todas las aflicciones. Todo esto conectado ¿a qué? Conectado a bendeciré a Jehová. Conectado a su alabanza estará de continuo en mi boca. Conectado a mi alma se gloriará en Él. Conectado a que mis oídos serán abiertos y nos alegraremos nosotros en Él. Conectado a en que el Espíritu nos dice, engrandezcamos a Jehová conmigo. Hagamos grande a Jehová a través de tu vida. Expresemos y manifestemos los frutos de Jehová, los frutos de nuestro Dios, a través de tu experiencia diaria. Eso es lo que Él quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice aquí el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿A qué miramos nosotros cuando estamos en medio de nuestras angustias y de nuestras tribulaciones? Cuando estamos en medio de la escasez o de la enfermedad, pues el enemigo va a hacer que nosotros miremos aquello. Que miremos la enfermedad, miremos la tribulación, miremos la angustia. Pero ya sabemos que el mirar todo aquello, lo que va a traer es más de aquello. Lo que temía en mi corazón, eso me vino, decía Job. Pero los que miraron a Él fueron alumbrados. En medio de las circunstancias de tu vida, sean buenas o malas, que estés viviendo, cada día, efectivamente, nosotros tenemos que mirar a nuestro Dios. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 3:18, en este sentido. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que cuando nosotros venimos a Él todos los días a mirarlo sin el velo de la carne, el velo de la carne, ¿verdad?, tiene que ver directamente con las dificultades, las luchas, los problemas, la escasez, el hambre, la desnudez que estamos viviendo. Eso se convierte en un velo que no nos permite ver la gloria que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Es decir, las circunstancias de muerte que nosotros estamos viviendo son un velo que nos permiten ver simple y sencillamente esas circunstancias y no ver más allá, que es la gloria de Dios. Así que todos nosotros mirando a cara descubierta, es decir, quitando de tus ojos aquellas cosas que no te están permitiendo ver al Señor como en un espejo. Por eso es que estas cosas, hermanos, que Satanás conoce nuestras debilidades y sabe que si estamos pasando por problemas y por luchas, él va a intentar enfocarnos en aquello para que no miremos la gloria del Señor. Esto es el que nosotros nos quitemos del velo. Esto es el que nosotros veamos al Señor a cara descubierta, quitando de nosotros esa manera de ver y entender. Es decir, nuestra mente carnal es realmente alguien que colabora con el enemigo para que no podamos ver a Cristo conforme a la fe que se nos ha dado. Entonces aquí la Escritura nos dice que nosotros tenemos que venir a ver todos los días la gloria del Señor. Es decir, cuando yo veo al Señor de gloria, Él es mi espejo de quien yo soy. Cuando yo veo a Cristo sin el velo de la iniquidad, del pecado, de la enfermedad y de la muerte, pues la Escritura dice que yo me voy transformando a esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor hace que yo, el momento en que lo vea a Él, sabiendo que Él ha perdonado todos mis pecados, que Él ha provisto para todas mis angustias, que Él me ha librado de todos mis temores, la imagen de Él se vaya haciendo una realidad en mi vida y cada día yo me parezca más a Él. Así es como el Señor va siendo formado en mi corazón y en el tuyo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué tenemos que ver? La gloria del Señor. Eso es lo que tenemos que ver, la gloria de Dios. El Señor dice que efectivamente está sentado a la derecha del Padre, está sentado a la diestra del Padre y que todas las cosas le han sido sometidas por estrado de sus pies. Esa es la gloria que tenemos que ver, que todas las cosas negativas, que todas las cosas pecaminosas, que todas las cosas que pertenecían a la vieja creación han sido efectivamente sometidas bajo sus pies. Por tanto, enfermedad, angustia, dificultad, temor, miedo, fuera, porque el Señor Jesucristo se ha vuelto Señor de todas aquellas cosas. Y yo estoy colocado juntamente con Él a la diestra del Padre. Entonces, yo veo la gloria del Señor, veo lo que Él es y me veo a mí mismo. Él se convierte en un espejo para mí. Y así yo voy siendo transformado de gloria en esa misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo yo me transformo? Por medio de la renovación de mi entendimiento. También, otro versículo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tengo que hacer yo en mi entendimiento? Pues no ver a la iniquidad, no ver a la escasez, no ver al temor, no ver a la enfermedad, pero sí ver la gloria de Cristo, que ha vencido todas aquellas cosas. Y yo me voy transformando de gloria en gloria en esa misma imagen por el poder del Espíritu de Dios que está efectivamente viviendo en mí. No te olvides que el Señor nos dice algo maravilloso. Primero, que Él a nosotros nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Primero, que Él nos amó con amor eterno, la verdad, porque la base de todo lo que nos da es el amor que Él es. Después, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo.
Después Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa predestinación ya hoy para nosotros es una realidad que está en vigor, que está en ejecución. El Señor está ejecutando el hecho de que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Esto es lo que Él está produciendo en nosotros. A los que predestinó, también los llamó, dice la Escritura. A los que llamó, también glorificó. A los que llamó también justificó, a los que justificó también vivificó, pero antes de eso tenemos la santificación, también nos santificó para que efectivamente seamos hechos a su imagen y semejanza. Maravilloso Señor. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Romanos 1:10 o 1:16 en este sentido dice, porque no me avergüenzo de quién, no me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo, porque no me avergüenzo de las buenas noticias que Cristo es. Aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor jamás nos avergonzará con la promesa que Él nos ha dado de lo que Cristo se constituye para cada uno de nosotros. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo, entonces vamos efectivamente a ver cómo se cristaliza este propósito maravilloso que el Señor tuvo desde la eternidad de hacernos a nosotros a la imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo. La Escritura nos dice en el libro de Romanos 5, en el libro de Corintios, nos dice que el primer hombre es de la tierra terrenal. Dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo celestial. Así como nosotros llevamos la imagen del terrenal, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial. Así que todo lo que Cristo es, nosotros también por Él hoy somos. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es como nos ve nuestro Padre. Y así es como nosotros tenemos que vernos. Fíjate lo que dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad, probad y ved que es bueno Jehová. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas, que tú pruebes y que tú gustes. Que Él es bueno y que tú vas a ser dichoso porque has confiado en Él. Qué regalo más maravilloso. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Hermanos, hemos visto que para que podamos nosotros ver días largos y buenos, necesitamos desconectar nuestra lengua del mal. El lenguaje, el idioma del mal es el lenguaje y el idioma del mundo. Ese lenguaje está inflamado a través de nuestra propia lengua por el fuego del infierno, nos dice el libro de Santiago. Y nosotros cuando confesamos permanente y continuamente con nuestra boca mal, temor, enfermedad, escasez, es la forma como Satanás atrae hacia nosotros toda esa esclavitud. Pero cuando nosotros venimos a la bendición, a la alabanza, cuando nosotros venimos a glorificar al Señor en nuestra alma, cuando nosotros por esa circunstancia comenzamos a escuchar, ¿verdad? Que nuestros oídos espirituales pueden captar más todo lo que Dios es, escuchar lo que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a comenzar a recibir, ¿verdad? Toda la libertad y la liberación de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestros dolores, y vamos a recibir que efectivamente todos los bienes que el Señor tiene para nosotros en su corazón
están a disposición por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que echar diariamente nuestra mirada a Cristo. Esta es una batalla de fe por mantenernos en Él, en su victoria, en su vida y en su poder y provisión. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.